Estamos cambiando todo el tiempo. De hecho, hemos comentado varias veces que lo único que no cambia es que todo cambia. Y si todo cambia todo el tiempo, entonces, ¿cómo hacemos para resistirnos al cambio? O mejor dicho, ¿por qué nos resistimos al cambio? ¿Por qué hay tantas dificultades personales y organizacionales cuando nos enfrentamos a un cambio? Es una pregunta simple, pero muy poderosa, y vamos a tener una respuesta con una explicación muy importante sobre la diferencia entre cambiar de manera accidental, por inercia, quizá por simplemente que las cosas cambian, y la diferencia que tiene eso con cambiar con intención para transformarnos y realmente crecer. En esta oportunidad, Ale nos va a hablar de eso, qué es el cambio, cuál es el proceso y cómo podemos manejarlo, qué puede hacer un líder, qué puede hacer un coach para apoyarse a sí mismo, para apoyar a las personas que trabajan con él y, por supuesto, para generar un impacto positivo en su entorno. Ale. Muchísimas gracias, Noel. Sí, ciertamente. Cuando nosotros estamos hablando de todos estos procesos de desarrollo humano, estas tecnologías, hablamos de coaching, de liderazgo, y además que nos hemos paseado por otras, las hemos visto, qué otras cosas pueden haber, qué otras acciones podemos implementar en las organizaciones a través de intervenciones, todas nos llevan, absolutamente todas estas tecnologías de desarrollo humano, a que estamos gestionando, estamos fortaleciendo o acompañando un proceso de cambio. Cuando nosotros en el equipo Metas hablamos de cambio, es como dijo Noel al principio, lo único constante es el cambio. Lo vemos así porque el cambio es lo más natural del mundo. De hecho, me traigo una frase que no es mía, la leí: la naturaleza del universo es el cambio. Imagínense esta frase tan contundente y poderosa. La naturaleza, es decir, lo natural, el origen, lo que existe de por sí en el universo, haciendo referencia al universo en que a cada una de toda la existencia es el cambio. ¿Qué significa? Que nosotros como seres humanos somos parte de este sistema, nosotros formamos parte de ese universo, por lo cual tanto nosotros como el universo, como todas las criaturas, todo lo que pertenece a ese universo está en constante cambio. Dado esto, es posible, es muy posible vivir en diferentes escenarios y podemos cambiar nuestras creencias día a día. Eso es poderosísimo. Si todo el tiempo estamos cambiando y es natural, es la naturaleza del universo, quiere decir que nosotros mismos cambiamos constantemente, cambiamos escenario, cambiamos, y no solo que cambiamos día a día, incluso pudiésemos cambiar cada instante. El resistirnos al cambio es antinatural. Es decir, si el cambio es constante, el cambio es natural, ¿qué pasa? Que nos resistimos a ese cambio. Entonces la resistencia al cambio es antinatural, porque la verdad es que si la naturaleza hace o es natural que normalmente estemos cambiando, pues la resistencia o lo contrario a eso es antinatural. Es decir, que es imposible no cambiar. Dado esto y haciendo énfasis en que el cambio es natural, la pregunta es, si el cambio es natural, ¿por qué encontramos tanta resistencia constantemente? Es algo hasta natural. Yo dije antes que es antinatural, pero es normal, es regular que nos encontremos con resistencias al cambio. La razón que nosotros traemos por la cual existe resistencia a esos cambios es que existen hábitos que nosotros tenemos constantemente como seres humanos. Es decir, estamos dentro de una zona de confort, esa zona de confort que aunque no genere bienestar, estamos en un mundo que conocemos, y el esfuerzo que implica salir de esa zona de confort, de ese mundo desconocido, genera resistencia. La resistencia está en el esfuerzo que implica eso. Pero adicionalmente, tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo a lo desconocido. Y de hecho, hay un dicho muy popular, por lo menos en Latinoamérica, que dice: yo
Fíjense la mezcla que estoy utilizando en este dicho, que además prefiero incluso estar en malestar o en no plenitud, en una zona de confort, antes de atreverme a dar un paso distinto, un paso adicional fuera de esa zona y comprender que existen otras cosas, otra perspectiva del mundo en donde estoy o de la realidad que tengo en ese momento. Y eso no es más que nuestras creencias. Todo este compendio, este sistema de creencias, de pensamientos, de hábitos, de toma de decisiones de estar o no estar en una zona de confort, es lo que hemos llamado hasta los momentos la cultura, nuestra cultura individual y nuestra cultura en equipo. Cada uno de los equipos, desde el equipo más íntimo que tenemos nosotros, que es la familia, desde nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones familiares, los equipos de trabajo, los equipos de donde nosotros hacemos vida, los deportivos, los culturales, las comunidades, todas tenemos una cultura. La cultura, como lo hemos llamado, es la personalidad de ese equipo, es la personalidad de la organización y eso es efectivamente basado en esa cultura lo que hace que seamos más o menos resistentes al cambio que es natural, que ocurre siempre. No hay nada que no ocurra o que ocurra sin que esté el cambio presente. Esta resistencia al cambio puede darse de manera pasiva o de manera activa. La pasiva es aquella en donde no es explícita, donde no se verbaliza y no se entiende de a priori, de antemano, no es evidente que hay una resistencia. Esa forma de resistencia pasiva es bastante delicada en los equipos, en las organizaciones, porque muchas veces al no comprender las señales, al no ser evidente, no nos damos cuenta como líderes, incluso cuando estamos haciendo un proceso de coaching, que existe una resistencia. Hay que comprender esas señales, como les dije, saber leer entre líneas y entender que existe una resistencia que no está siendo expresada, que no está siendo verbalizada de manera contundente y de manera explícita. Pero hay otro tipo de resistencia que es la activa. La activa es la que se expresa activamente, utilizando el mismo término, es la que se expresa explícitamente, en donde se dice no, no me gusta, no quiero, personas molestas, personas que dicen exactamente que no quieren participar en un proceso de cambio o que no quieren o que no saben o no entienden el proceso de cambio. Sea como sea esa resistencia, sea pasiva o activa, lo importante es que nos demos cuenta de cuáles son los resultados. ¿Cómo sabemos, o al revés, cómo sabemos que existe resistencia, sobre todo la pasiva, si no hay alguien o no hay algo que nos demuestra y nos indique que eso está ocurriendo? Sencillamente tenemos que verificar los resultados de los procesos. Si nosotros estamos en un equipo en donde hasta energéticamente se puede sentir, si estamos en un equipo en donde existe baja motivación, incremento de fallas, o sea, hay cada vez más fallas y más fallas, a pesar de que hemos hecho todos los mecanismos contundentes y claros de procesos, hay ausencias, o sea, la gente no quiere ir a donde está el equipo, hay enfermedades, hay quejas, hay un ambiente hostil o un ambiente triste, un ambiente en donde no está en su máximo esplendor, ese resultado nos indica que hay una resistencia, sea la que sea, hay una resistencia. Esta resistencia viene porque hay un mundo de incertidumbre, porque normalmente nosotros los seres humanos quisiéramos tener una varita mágica que nos diga qué va a ocurrir en el segundo inmediato al que estamos viviendo en el momento presente. Y sobre todo, qué va a pasar en 1, 3, 5 años. Por más que nosotros podemos trabajar de manera intencional para que podamos tener acciones que nos encaminen a lograr nuestras metas y que es exactamente lo que queremos lograr, siempre va a haber incertidumbre. Entonces, incertidumbre que nos ponemos así, como la Mafalda de la gráfica o del gráfico, es así haciéndole honor ahorita en estos tiempos a Mafalda, pues al verlo, al ver el mundo y no saber qué hacer,
o no saber qué viene, eso es efectivamente la incertidumbre. La buena noticia para los líderes, la buena noticia para los coaches es que la incertidumbre se gestiona, somos capaces de gestionar esa incertidumbre, ese pedacito de historia, ese pedacito del cuento, de la realidad que estamos viviendo en este momento, la realidad que percibimos en este momento, es posible gestionarla porque además la incertidumbre es parte del cambio, es decir, siempre va a existir. Hay dos premisas que nosotros practicamos muy importantes para gestionar esta incertidumbre. Estas dos premisas son: las personas tienen todos los recursos internos necesarios para lograr cambios si así lo desean. Es decir, si nosotros convertimos ahora ese cambio que es natural en algo intencional, en algo que yo quiero lograr algo y quiero cambiar para realmente generar una transformación contundente, la premisa aquí es que todos los seres humanos, todos y cada uno de nosotros, y por ende los equipos en donde estamos inmersos, tenemos los recursos para lograr ese cambio y el cambio que nosotros queramos lograr. Y además hay otra premisa: si continúas haciendo lo que siempre has hecho, no llegarás más allá donde siempre has llegado. Si bien es cierto que el cambio es natural y siempre ocurre, también hay otra premisa que pareciera ser un tanto contradictoria. Es decir, si yo me quedo en el mismo sitio, voy a lograr lo mismo. Y me pueden preguntar, ¿pero cómo logro lo mismo si estamos en constante cambio? ¿No será que el mundo o la vida o algo nos arrastra en ese cambio? Sí, todo sigue cambiando. El asunto es que nosotros, al tomar conciencia y al hacerlo intencional, al entender que eso es natural, podemos sumergirnos en esa situación de cambio que es natural y con todos los recursos internos que ya yo les dije y con intención, con todo lo que nosotros sabemos que si nos quedamos en el mismo lugar no vamos a lograr absolutamente nada diferente que nos funcione de mejor manera y nos sea más favorable, entonces quiere decir que lo mejor es movernos y hacer algo intencional diferente para lograr lo que queramos alcanzar. Ahora bien, el proceso de cambio. Cuando hablamos de procesos de cambio, hay un sinfín de teorías que nos conducen a distintas etapas o fases. Hay unas que comienzan con la negación, otras con la no visualización del cambio, otras con rechazo de una vez, otra con lo que sea. Sea lo que sea el proceso de cambio que ustedes están viviendo, que ustedes experimenten, justamente es eso, hay que vivirlo. Se debe vivir. Un proceso de cambio es sencillamente movilizarnos, trasladarnos de una situación actual a una situación deseada. Esa situación deseada puede estar en un horizonte cualquiera, puede ser de tiempo, de estatus, de condición. Podemos ponerle muchos nombres y podemos ponerles muchas condiciones. Lo importante es el movimiento que existe en ese cambio de una situación actual y una situación deseada. Por supuesto que aquí las preguntas típicas o las incógnitas típicas es: ¿cuál es la situación actual? Y muchas veces me atrevería a decir que la gran mayoría de las veces que nosotros ni siquiera entendemos cuál es nuestra situación actual. Y, por supuesto, la fase o la clave para entender a dónde queremos llegar es entender esta situación actual. Sea como sea, y sean las diferentes etapas y de qué se trate este cambio no es así como la flecha que aparece en esta gráfica, directo. Es muy poco probable que eso ocurra así. Puede ser muy suave, por eso las ondas que aparecen debajo de esta flecha, puede ser incluso hasta un cierto enredo que ocurre durante este camino, durante este sendero. Incluso la flecha puede ir para atrás, puede regresar, puede volver a ir 10 pasos y sumar 15, o puede ser incluso como el zigzag que aparece allí en la gráfica, tenemos picos, y por eso es que muchas veces decimos tenemos altibajos, tenemos pico, estoy en mi pico de arriba o estoy en el foso, en mi pico de abajo,
Pues bueno, y entonces en la situación, durante todo este proceso de cambio, ocurre de todo. Ocurre, y por eso no le quiero poner el orden, porque dependerá de del cambio que estemos tratando en ese momento en particular. Puede haber rechazo, puede haber abandono, puede haber resignación, y bueno, me conduce, puede haber motivación, puede haber aceptación, toma de conciencia, reflexión y acción. Pero lo que sí es contundente es que para que exista un cambio hay acción. Y nosotros la invitación que hacemos es que esa acción sea cada vez más intencional. ¿Cómo logramos o qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la invitación para que esa acción o para que ese cambio sea intencional? Es contestando 3 preguntas. Y como coaches, nosotros somos expertos haciendo preguntas. Y estos son preguntas significativas, preguntas poderosas que todo coach debe realizar a su equipo de acompañamiento, es decir, a los coaches que están participando en sus procesos de coaching. Incluso los líderes pueden utilizar estos mecanismos de preguntas para que puedan tomar conciencia de qué ocurre en ese proceso de cambio. Las 3 principales preguntas son: ¿qué se quiere lograr? ¿Para qué quiero cambiar? Porque muchas veces no entendemos el para qué, y esa es una pregunta muy poderosa. ¿Y cómo me visualizo en 1, 3, 5 años? Es entendiendo hacia dónde quiero llegar, qué quiero lograr. Acompaña esta última pregunta a la primera que les hice. Haciendo esta pregunta, entramos en un proceso de toma de conciencia y finalmente a esa acción intencional que les dije antes. Sea como sea el proceso de cambio en lo que estamos inmersos, nosotros recomendamos, sugerimos que se realicen las siguientes acciones. Participación de todas las personas que forman parte del proceso de cambio. Es importante la participación, no dejar a nadie por fuera. Luego, tener una comunicación constante y permanente, utilizar todos los recursos que hay en ese equipo para comunicar, comunicaciones formales e informales. Atender a todos los detalles. Cada detalle es importante en un proceso de cambio, un detalle de una cara de alguien, de una ausencia en un momento determinado. Reconocimiento y celebración de logros. Muchas veces están ocurriendo cambios importantes en nuestros equipos y estamos más atentos a las fallas que a los logros. Y ese reconocimiento de logros es crucial para gestionar esas incertidumbres. Promover o promoviendo serenidad. Nosotros como líderes de procesos, los líderes y los coaches que acompañan esos procesos de cambio, proyectando serenidad, proyectando tranquilidad, genera una estabilidad importante en estos momentos o en el entorno de incertidumbre dentro de un proceso de cambio. Generar alianzas, muy importantes las alianzas, en particular con aquellas personas claves de la organización, que luego que hagamos o generemos la herramienta que nosotros enseñamos del mapa de impacto e influencia, podemos identificar quiénes son esas personas claves y quiénes son esas personas más resistentes al cambio. Y por último, una conformación de un equipo de gestión de cambio cuando estamos haciendo cambios contundentes, cambios puntuales y cambios que posiblemente vayan a generar un alto impacto organizacional, es clave conformar un equipo para esto. Aquí 2 importantes mensajes relacionados con el cambio en la vida. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y por otra parte, si cambias la forma en que miras las cosas que miras cambiarán. Es importante que hagas tú de manera intencional todo este proceso de cambio. Los beneficios que tiene un proceso de coaching en los procesos de cambio son innumerables, sobre todo porque la persona que recibe el coaching toma la responsabilidad de decir, de una declaración contundente y clara: yo observo, yo reflexiono, yo tomo conciencia, yo confío en mí, yo me transformo, yo me comprometo, yo actúo, yo dirijo mi vida. La responsabilidad es mía. Por eso nosotros decimos de manera frecuente,
A nadie se le enseña lo que no quiere aprender, pero muchos no aprenden lo que quieren porque no tienen el apoyo adecuado. Y para eso nosotros estamos aquí, del equipo Meta, para servirles a cada uno de ustedes. Gracias. Excelente, Ale. Qué reflexión tan interesante sobre la naturaleza del cambio. El cambio desde el punto de vista de lo natural. Si el universo entero es un proceso de cambio constante, imagínate por qué tenemos tanta dificultad en procesarlo. Parece algo bien interesante entendiendo esta combinación de conceptos de la pirámide de Maslow y las necesidades humanas. Incluso hay, recuerdo en este momento una reflexión también de esa, una reflexión no, una propuesta de Tony Robbins en cuanto a esto de las necesidades y habla de que como seres humanos necesitamos tener certeza de las cosas, pero si todo fuera certeza estaríamos muy aburridos. Y necesitamos también un poquito de esa incertidumbre. Por eso me pareció genial eso que dijiste de que la incertidumbre se puede gestionar, entendiéndola como un sentimiento que se deriva de una emoción más importante, que puede tener que ver con el miedo, quizá con la sorpresa, con todas esas cosas. Pero bueno, ya retomando esto y atendiendo lo que estás comentando, si el cambio es tan natural, si el cambio es tan importante, y hay una gran diferencia entre lo que es el cambio que pasa, y simplemente me sorprende porque eso puede pasar, muchas veces los cambios son tan pequeños e imperceptibles que no nos damos cuenta hasta que se convierten en algo grande, eh, ¿qué hace que haya también tanta resistencia a un cambio intencional en una organización? ¿Qué hace que la gente no esté ganada a eso si en teoría ese cambio intencional es para mejor? ¿Y por qué la gente se resiste y qué se puede hacer para disminuir esa resistencia? Bueno, muchísimas gracias, Noel, por tu pregunta, porque es que esto es el pan nuestro de cada día y es lo que vivimos y apoyamos a las organizaciones a gestionar, porque es tan natural esa resistencia, es tan común y es tan normal la resistencia que pues por eso es que nosotros formamos parte de ese equipo interventor para apoyar en estos procesos de cambio. ¿Qué es lo que hace? Es lo que me remoto o me remito a la lámina que les dije al principio, basado en la cultura. Todo está relacionado con las creencias, absolutamente todo. Las creencias son tan importantes en nuestra vida que llegan a ser una especie de leyes. Son tan leyes que nosotros actuamos, comportamos, incluso llegamos a pensar basados en las creencias. De hecho, hay muchas teorías que dicen que primero son las creencias y después los pensamientos, otras primero los pensamientos y luego las creencias. Independientemente que de qué viene primero qué o el origen, pero al final se nutre todo. Toda esta creencia en lo que nosotros creemos fielmente es lo que va a permitir que actuemos de una manera o de otra. Una persona resistente al cambio está haciendo algo, está actuando de una manera, se está comportando de una manera determinada. Y si hay resistencia es porque la creencia está basada en el miedo de que lo que viene no es lo conveniente, en el miedo de que lo que viene es peor, en el miedo de que la incertidumbre es mala o salir de la zona de confort o sencillamente el miedo a los desconocidos. Allí me atrevería a afirmar que lo que impulsa esta resistencia o lo que nutre esta resistencia es el miedo. Nosotros en las organizaciones tenemos que conocer la cultura, por eso somos muy enfáticos y repetimos muchísimas veces que cuando vamos a procesos de cambio, sea por una intervención con coaching o sea que estamos haciendo, liderando esos equipos, nosotros tenemos que entender cómo esa cultura y qué mueve, cuáles son las acciones que hay en este equipo y si son más atrevidos o son más propensos a hacer cosas, son más resistentes al cambio, más bien son más motivados o desmotivados. Si nosotros estamos en un equipo en donde observamos, evidenciamos que hay miedo, que hay desmotivación, que hay incluso un poco de cuidado al hacer las cosas, no hay confianza,
Todo eso, fíjate que cuando hablo de cultura también hablo de valores y confianza es un valor. Allí estamos hablando que estamos en presencia de una resistencia. Entonces, siendo así, ¿por qué esto ocurre en las organizaciones? Porque somos seres humanos. Ocurre porque las organizaciones son sistemas vivos. Ocurre porque, así como lo hemos dicho muchas veces, la organización es una persona más, con una personalidad más, y si eso ocurre, tenemos que saber qué está ocurriendo en esa personalidad, cuál es la base de sus sistemas de creencias y sus pensamientos que hace que sea resistente al cambio. Buenísimo, Ale. Muchísimas gracias. De verdad, súper interesante. Cultura, valores, pensamientos, creencias, todo está combinado en esto y es parte de la naturaleza humana. Entenderlo y saber que la naturaleza del cambio es la naturalidad y es natural para el ser humano cambiar, ahí es donde empieza a formularse un proceso que realmente nos puede ayudar a crecer de manera consciente. Muchísimas gracias. A ti.